de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco. El tema que vamos a estar hablando hoy es la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Cuáles son los siguientes pasos según el contexto actual? Nicaragua en estos momentos se encuentra en una incertidumbre sobre los procesos actuales y el futuro que le depara al país. Organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco han venido trabajando de cara a la unidad de todas las fuerzas. En estos momentos hay muchas preguntas y cuestionamientos de cuáles serán los siguientes pasos de la organización, los procesos internos y las acciones de cara al contexto actual. Para hablar de este tema hemos invitado a dos integrantes del Consejo Político. Ellas son María Laura Alvarado, ella es licenciada en Derecho, es la vicecoordinadora de Plataforma Nacional Juvenil y pertenece al equipo de Secretaría del Sector Estudiantil y Juvenil de la Unidad Nacional Azul y Blanco. También tenemos a Juan Diego Barberena, él es abogado, activista político, licenciado en Derecho, cursó estudios en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en Costa Rica, tiene un diplomado en Derecho Humano y Cultura de Paz por la Universidad Centroamericana y la Universidad Javeriana de Colombia. Es también investigador en temas de Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Justicia Transicional y Cultura de la Impunidad. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros acá en Contexto. Muchas gracias a vos, María Ángeles, por la invitación. Muchas gracias, María Ángeles, siempre un gusto. No, la verdad es que gracias a ustedes, sobre todo porque hay, como mencionaba en la introducción, hay muchas preguntas, cuestionamientos, dudas, incertidumbres, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo van a ser las acciones, si van a haber acciones, cuáles son los siguientes pasos de la Unidad Nacional, sobre todo en estos últimos meses que han sido tan convulsos, ¿verdad? Tanto para la organización como para el país. Y ahí es donde empiezo mi pregunta. ¿Cuál es la posición de la Unidad Nacional con respecto a los procesos electorales? Bueno, primero, la verdad, la Unidad Nacional se sigue preparando tal cual. Vamos a un proceso electoral, aunque todavía no se haya tomado esta decisión. Como ya bien sabemos, esta decisión será tomada por nuestra Asamblea Ciudadana. De previo debe darse todo un análisis de contexto sobre los escenarios que estamos viviendo. Algo que realmente no ha sucedido es que como los escenarios están siendo tan convulsos como es la realidad actual, hemos tenido que hacer un número de análisis en cuanto a si se va a elecciones, bajo qué condiciones vamos a ir, cuáles van a ser las líneas rojas que como Unidad Nacional vamos a tener para decidir sobre si vamos o no a un proceso electoral. Sin embargo, mientras no tomamos esa decisión y mientras la realidad siga cambiando y vayamos haciendo los distintos análisis, nos continuamos preparando tal cual. Nos vamos a presentar un proceso de elecciones. Ejemplo de eso es las elecciones de nuestros candidatos, de nuestros precandidatos a diputados, que se hizo ya hace unas 2 semanas, así como también la elección que ya se hizo unos cuantos meses atrás de nuestro candidato presidencial, Félix. Y esas son las tareas que ahorita como Unidad Nacional estamos teniendo, el prepararnos, tal cual vamos a un proceso porque teníamos un compromiso firme en que no íbamos a permitir un dedazo en cuanto a nuestros candidatos y ya vemos pues el contexto que viene cambiando continuamente, que nos hace hacer unos análisis de contextos mucho más profundos para poder ir tomando decisiones adecuadas a la situación que estamos viviendo. Sí, yo complementando a lo que ha dicho María Laura, que comparto totalmente, pues el mandato que se le ha dado al Consejo Político de la Unidad Nacional desde el año pasado es seguir luchando por 2 cosas fundamentales, ¿no? Previo a tomar la decisión de ir o no a las elecciones, que como bien señalaba María Laura, pues hay una posición mayoritaria en la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional de que debemos prepararnos para participar en este proceso electoral tal cual vayamos a ir a las elecciones, que es, digamos, la única vía cívica, no violenta, constitucional para derrocar a la dictadura de Ortega Murillo, pero hay 2 mandatos que tiene el Consejo Político de la Unidad Nacional para lograr esto, y es seguir luchando por las condiciones
para que sea respetada no solamente la voluntad popular de los electores el 7 de noviembre, sino también los derechos fundamentales de esto, ¿no? O sea, al menos tener la suficiente capacidad de que por parte del Estado se nos observe como sujetos de derecho. Y el otro tema muy importante, igual que este, ¿no? Que nos va a permitir en consecuencia derrocar a la dictadura, es lograr la mayor concertación o convergencia de la fuerza opositora. Y fijémonos que ya no hablamos de unidad de la oposición, porque realmente no somos lo suficientemente homogéneos como para que nos podamos unir, sino al menos converger alrededor de un objetivo común en este momento de salir de la dictadura. Pero además de eso, un tema muy importante, la convergencia no solamente con miras a ir al 7 de noviembre, sino la convergencia para cambiar la correlación de las fuerzas y lograr precisamente esa unidad, perdón, lograr precisamente esa concertación entre las fuerzas opositoras que nos permita encarar materialmente la actual coyuntura en donde hemos visto que la dictadura pretende que el proceso electoral sea lo más asimétrico posible para ellos, digamos, imponerse el 7 de noviembre y continuar con su planificación de perpetuación, de tal forma que estamos dándole cumplimiento a esos dos mandatos en la coyuntura eminentemente electoral, que sin duda pues es una gran tarea que tiene el actual Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, María Laura. Y otra pregunta es, ¿la organización tiene como estrategia seguir demandando su participación en la Alianza Ciudadana, la cual es liderada por el Partido Político Ciudadanos por la Libertad? Yo decir de que, digamos, no necesariamente es que nosotros demandemos nuestra participación en la Alianza Ciudadana, porque eso implica de alguna u otra forma que las organizaciones pierdan su identidad. Lo que nosotros estamos demandando es que la Alianza Ciudadana, alrededor de la unidad, en conjunto con la Unidad Nacional Azul y Blanco y algunas otras organizaciones de la coalición nacional, logremos converger y concertar, digamos, para enfrentar a la dictadura de Ortega Murillo, para exigir condiciones habilitantes, para seguir demandando la liberación de los presos políticos y para tendencialmente, si hay las condiciones, ir al proceso electoral. Nosotros hemos tenido siempre las puertas abiertas y además siempre hemos ido a tocar puertas para que se logre dar esa convergencia entre todas las fuerzas opositora, y esta vez no va a ser la excepción. Vamos a estar, como ya lo hemos dicho, hasta el último minuto para lograr, digamos, tener una convergencia junto con la Alianza Ciudadana y con la Alianza Cívica, perdón, y con el Partido Ciudadanos por la Libertad, para que en conjunto con la Unidad Nacional Azul y Blanco logremos, digamos, tender una planificación para derrocar a la dictadura Ortega Murillo, y esa va a seguir siendo nuestra función, seguir tocando puertas, seguir dialogando, seguir interlocutando para llegar a puntos de conexión que nos permita, digamos, que nos permita concertarnos para enfrentar al régimen. Alrededor de muchos elementos que hay que también negociar y consensuar, pero que creo que el principal elemento y el principal objetivo que debemos tener claro, que es el principal consenso que debe identificar y unificar a la fuerza opositora, es que hay que salir de la dictadura, que necesitamos unificarnos para cambiar la correlación de fuerza, para ir al proceso tendencialmente del 7 de noviembre. Ese debe ser, digamos, el principal gran consenso de todos y todas. O sea, realmente, tal cual hemos visto el comportamiento de la dictadura de Ortega Murillo en los últimos días, con la criminalización y persecución penal a Cristiana Chamorro, con la represión constante en los territorios y a los distintos liderazgos, es que con la dictadura en el poder no hay paso para tener discusiones que en este momento quizás nos distancian, porque esas quizás van a ser discusiones de una sociedad un poco más democrática. Entonces, de tal forma que necesitamos salir de la dictadura. Y ese debe ser el principal consenso, y en consecuencia es que todos estemos dispuestos a que debemos derrocar al régimen Ortega Murillo, que debemos participar en las elecciones para derrocarlo y no para ir a buscar alguna u otra cuota de poder o para jugar al ser el partido de segundo lugar y en consecuencia fluctuar los beneficios que tiene la agrupación política del segundo lugar. Sí, y también a mí realmente solo para complementar a Juan Diego, que realmente ha sido bastante bien explicativo. Y es que realmente aquí se debe partir porque primero la Unidad Nacional tiene como un objetivo mayor el salir de esta dictadura a través de un proceso pacífico que está determinado por el proceso electoral. Eso es algo que la Unidad Nacional siempre ha tratado de dejar más claro.
y también partir del siguiente punto, de que aquí tiene que haber un reconocimiento real de la fuerza que tiene cada una de las estructuras. Aquí no podemos decir que somos una estructura de puertas abiertas cuando no se reconoce el capital político y humano que cada una de las estructuras tiene. Ya sea unidad nacional, seguir empujando los diálogos bilaterales, las conversaciones que son súper necesarias, una posible negociación de cómo puede hacer una integración, negociar al menos en cuanto a acuerdos macros, cuáles son nuestros objetivos macros como estructuras de oposición, el salir de la dictadura, el poder ir a un proceso electoral unificado, porque no solo es lo que está pidiendo la ciudadanía, sino que es lo que te demuestran los números. Las tantas encuestas que se han hecho han demostrado que si la oposición nicaragüense no va unida, no vamos a poder salir de Ortega. Entonces, si se empieza a trabajar a través de estos acuerdos macros, podemos llegar a unificarnos, podemos llegar a trabajar en conjunto. Y no se trata también de algo que me gustaría dejar claro, es que cuando hablamos de unificarnos no es que una estructura absorba la otra, no es que una estructura pierda su identidad, porque sabemos que ninguna estructura está dispuesta, todas han trabajado, tienen un capital político, un capital humano que los respalda. Se trata de llegar a acuerdos comunes, acuerdos macros, y sin tocar el tema ideológico. Para ahorita el tema ideológico es para años que vienen, para el próximo año que ya no podamos estar sin dictadura, donde podamos dar verdaderas discusiones en cuanto al tema ideológico, porque aquí también hay una mala interpretación en cuanto a qué es liberal, qué es demócrata, y estas son cosas pues que realmente creo que se deben de tocar un poco más adelante, pero que ahorita el aspecto ideológico no debe ser una limitación, sobre todo no debe ser una limitación para poder empezar a trabajar en conjunto, porque los números te lo demuestran, y aparte es lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces, la Unidad Nacional va a seguir esos canales de diálogo, va a seguir empujando junto con las estructuras de la coalición los canales correspondientes de diálogo, sobre todo para partir de que se tiene que reconocer la fuerza y el capital político de cada una de las estructuras, y ahí se tiene que partir. Muchas gracias, María Laura, muchas gracias, Juan Diego. Y ustedes o la organización, ¿verdad? La Unidad Nacional, ¿qué tipo de señales han visto de parte de la Alianza Ciudadana, Ciudadanos por la Libertad, C4L, hacia este tipo de comentarios que nos están haciendo el día de hoy que no es la primera vez que lo escuchamos, pero me gusta a mí recalcar, ¿verdad? Sí quisiera saber qué tipo de señales ha habido de parte de ellos hacia las posiciones de la Unidad Nacional. Bueno, mira, María Ángeles, yo lo que nosotros hemos aplaudido en los últimos días es que al momento en que Félix fue a presentar su carta para dar muestras de voluntad para inscribirse al mecanismo de la Alianza Ciudadana, pues don José Adán Bermúdez, que creo que es el segundo o tercer vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, dijo de que este es un primer momento en donde ellos tienen las puertas abiertas a los precandidatos y que ya va a venir el momento del diálogo entre las organizaciones. Eso nosotros lo hemos visto y lo hemos recibido muy bien, o sea, hay voluntad de que haya diálogo con las otras organizaciones conformantes del bloque de la coalición nacional, que ya en este momento pues ha quedado sin casilla y que en consecuencia por exclusión la única opción en principio que queda es la opción de la casilla del Partido Ciudadano por la Libertad. Ese ha sido el único mensaje que nosotros hemos visto de parte de ellos, ¿no? Que tienen en principio la voluntad de que se dialogue e interlocute con otras organizaciones. Ahora, sí decirte que nosotros vamos a instar en el momento en que tengamos el consenso dentro del Consejo Político, un acercamiento con las organizaciones de la Alianza Ciudadana, ¿no? Para eso, pues obviamente tenemos que discutir y consensuar entre nosotros los elementos y que serán puestos sobre la mesa, pero vamos nosotros a seguir insistiendo por dos razones fundamentales. Una, porque ante la oprobiosa represión de la dictadura en este momento, la respuesta de la oposición debe ser unidad y resistencia cívica simultánea en contra del régimen. Y lo otro es porque además el pueblo está demandando unidad, el pueblo está demandando concertación, el pueblo está demandando convergencia entre las fuerzas opositoras para discutir, para derrocar, al régimen Ortega Murillo, y en consecuencia ese debe ser, digamos, la apuesta principal de las fuerzas
opositoras, de tal manera que vamos a seguir tocando puertas, vamos a seguir estructurándonos, vamos a seguir interlocutando con quien haya que interlocutar para que realmente logremos esa convergencia, ¿no? Que debe ser la respuesta a la represión, la respuesta a la opresión, la respuesta a la arbitrariedad de la dictadura, que permita cambiar la correlación de fuerzas, las condiciones habilitantes para darle una esperanza al pueblo de Nicaragua y tendencialmente participar en las elecciones del 7 de noviembre, que como ya hemos dicho, pues la Unidad Nacional aún no lo ha decidido, porque aún hacen falta una serie de elementos objetivos sobre la mesa. Yo realmente quisiera partir del último punto que dijo Juan Diego, y es que realmente me parece importante. Ahorita lo que tienen que hacer las estructuras de oposición es buscar cómo cambiar la correlación de fuerzas para poder ir a un proceso electoral que está totalmente viciado, en donde la dictadura está poniendo sus reglas, está limitando a más no poder la participación ciudadana. No sabemos si el 7 de noviembre la ciudadanía pueda salir libremente a votar. Que partir por la convergencia de todas las fuerzas de oposición. Si eso no se da, no se le está generando la presión suficiente a Ortega y Murillo para que denoten y vean que en realidad la ciudadanía está dispuesta a salir a votar aún con las represiones que esto implica, pero una ciudadanía no va a poder salir a votar si no hay una oposición unida, y eso es los objetivos claros que como unidad nacional se están teniendo. Y que, como dijimos anteriormente, los diálogos tienen que dar, los procesos de negociaciones sabemos que son parte de un proceso político y estamos dispuestos a darlo. Es justamente por eso que se ha tardado un poco la decisión de la Unidad Nacional sobre si ir o no elecciones, porque tenemos que tomar en cuenta muchos de los escenarios y muchos de los cambios que se están dando. Por eso parte también del hecho de saber si podemos llegar a converger en acuerdos macros, porque sabemos que los acuerdos, si nos vamos a los acuerdos micros, no vamos a tener coincidencia, sobre todo porque las contrapartes siempre están metiendo el tema ideológico. Para nosotros eso no es una limitante y que realmente no debería ser una limitante. Y un ejemplo claro es los espacios organizativos que comparten la Unidad Nacional junto con otras estructuras como lo es la coalición. Ahí no tenemos un conflicto ideológico y ahí vemos que hay diferentes estructuras que tienen distintos tipos de pensamiento político. Entonces, vemos que eso realmente no tiene que ser una limitante. Entonces, en sí, la ciudadanía, estamos claros que va a poder salir a votar y a pesar de la represión que se puede vivir en ese momento, si ve una disposición de la oposición de unirse. Si eso llega a pasar, además, los números están claros. Dejémonos de cosas, los números están bastante claros. La ciudadanía sale a votar si la oposición está unida y se le gana a Ortega únicamente si esta oposición está unida. Así que a eso es a lo que debemos apuntar, a eso es lo que como Unidad Nacional estamos comprometidos y esos son los mandatos que como Consejo Político nuestra Asamblea Ciudadana nos ha dado, porque están más que conscientes de que a pesar de las dificultades que se ha tenido con el otro bloque para tratar de interlocutar, están más que claros nuestros integrantes de la Asamblea Ciudadana de que solo así se puede hacer el Ortega, solo así se pueden enfrentar este periodo de represión que se está viviendo. Muchas gracias. Y hay un tema bastante interesante, un proceso que se dio dentro de la Unidad Nacional, pero que siguen habiendo muchos cuestionamientos o muchas preguntas. Tal vez no es cuestionamiento, sino que muchas preguntas, mucha incertidumbre o falta de conocimiento. Y es Félix Maradiaga. Félix Maradiaga fue elegido, ¿verdad?, dentro de la Unidad Nacional como el precandidato que representaba a la Unidad Nacional ante la coalición. En este caso, ahora también el representante de la Unidad Nacional ante la Alianza Ciudadana. En la Alianza Ciudadana, las inscripciones de los precandidatos y precandidatas son a título personal. Félix sigue siendo el representante de la Unidad Nacional. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se logra llegar a ese proceso? Bueno. Bien, primero... Ok, gracias, Javier. Primero, comentarles que de hecho fue un proceso de discusión interna dentro de nuestra asamblea en el que se le otorgó un mandato a Félix de que él pudiera inscribirse dentro de la Asamblea Ciudadana como el candidato representando a la Unidad Nacional, pero sabiendo y tomando muy a conciencia de que el requisito de inscripción de la Alianza Ciudadana es que se inscribiera
de manera individual. Sin embargo, Félix ahí muy bien lo dijo, él estaba ahí en su carácter individual, pero por estar ahí no deja de ser el candidato a la Asamblea de la Unidad Nacional. Y cuenta con el total respaldo de cada uno de los CMs y de las organizaciones, porque Félix es un proyecto, representa el proyecto político de la Unidad Nacional. Y por lo tanto, tiene el respaldo para poder estar en ese escenario de competencia dentro de la Alianza Ciudadana. Sí, no, yo solamente secundar lo que señala María Laura. Hubo el viernes pasado una decisión asamblearia de la Asamblea Ciudadana, valga la redundancia, de la Unidad Nacional, que es quizás nuestra máxima autoridad deliberativa en la toma de decisiones, en donde ha sido, digamos, en historia de la Unidad Nacional quizás la decisión más uniforme y más mayoritaria que se ha tomado con más del 90 y tantos % de los votos de los CM, de los consejos municipales y las organizaciones de la Unidad Nacional, a favor de que Félix fuese a inscribirse al mecanismo de la Alianza Ciudadana y además que compitiera ya. Fue darle el mandato a que Félix fuese a inscribirse. Además, depositar nuestra confianza en él, lo cual indica y refleja de que Félix no ha dejado ni dejará de ser el precandidato a la presidencia de la República de la Unidad Nacional, por dos aspectos fundamentales. El primero, porque fue ratificado por todas nuestras estructuras municipales, departamentales, distritales y de nuestras organizaciones como nuestro precandidato. Y dos, porque Félix representa el proyecto político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el proyecto político antisistema, de cambios estructurales en este país, de reivindicar los derechos a todos aquellos sectores sociales desprovistos de cualquier tipo de derechos que han estado en los márgenes de la sociedad y en exclusión absoluta. Es ese proyecto, digamos, que apunta a el derrocamiento absoluto de la dictadura de Ortega Murillo, a erigir una nueva institucionalidad, pero además a otorgarles nuevos derechos a la ciudadanía. Y eso nosotros creemos que eso es lo más importante a rescatar. Por lo tanto, más allá de que Félix fue en su carácter personal, por un aspecto meramente formal, porque así requiere, digamos, el requerimiento, valga la redundancia, que dispone Ciudadanos por la Libertad, pero él sigue siendo precandidato de la Unidad Nacional, con esa gorra fue y seguirá estando ahí, e incluso Félix fue muy claro en la conferencia de prensa que dio al salir de la reunión con los delegados de Ciudadanos por la Libertad, es que él estaba ahí porque había obtenido un mandato de la Asamblea Ciudadana de la Unidad Nacional. Ahora esperamos que entre la otra fase, y la otra fase es que se incorporen en la convergencia todas las organizaciones, entre las cuales está la Unidad Nacional Azul y Blanco, porque aquí rescatar lo que decía María Laura acerca del debate ideológico y todas esas cosas que para mí en este momento son sobranceras y peregrinas, pero yo sí creo que la Unidad Nacional, por mucho que lo digan, es una opción de poder real, por sus propuestas políticas programáticas, por su naturaleza de haber emergido a raíz de la insurrección popular de abril del 2018 y porque hemos estado constantemente en las calles. Y eso lo indican las encuestas, más allá de que sea un mínimo 4%, porque la mayoría de la ciudadanía no se identifica con ninguna otra plataforma política, por mucho arriba del resto como una opción de poder real y en consecuencia de que hay una necesidad de parte de, y debe de haber una necesidad de parte de la Alianza Ciudadana para que haya un acercamiento con la Unidad Nacional y vamos a seguir apostando a eso. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, María Laura. Y pasando a otro tema que también es de interés nacional, sobre las acciones, ¿verdad? ¿Qué acciones va a tomar la Unidad Nacional Azul y Blanco de aquí al proceso electoral del 7 de noviembre? Bueno, mira, el mandato de nuestra Asamblea Ciudadana es seguir organizándonos, seguir fortaleciendo nuestras estructuras territoriales y además teniendo esa inmediatez entre el Consejo Político y nuestras estructuras territoriales, consensuar los distintos posicionamientos del órgano de conducción política de la Unidad Nacional, que en este caso es el Consejo Político, con nuestras estructuras territoriales, ¿no? Que son los que están sufriendo día a día los embates de la represión, pero además son los que tienen mejor conocimiento de cómo se va a desarrollar todo este proceso político que vamos a vivir de acá al 7 de noviembre y más allá incluso. De tal forma que la Unidad Nacional, su estrategia es seguirse fortaleciendo, seguirse estructurando,
tal cual en primer lugar vayamos a participar en las elecciones. Por eso es que aún sin casilla en la coalición nacional elegimos a nuestras autoridades, a nuestros candidatos y precandidatas a diputados departamentales nacionales y para la CENICA. Pero además, la estrategia de la Unidad Nacional es recapitalizar nuestro caudal político más allá del 2021, más allá del 7 de noviembre, lo cual implica posicionar a la Unidad Nacional como un sujeto político real, como una opción política hacia la ciudadanía en un nuevo contexto y en un nuevo tipo de lucha política que vamos a librar después del 7 de noviembre, en donde la Unidad Nacional como una fuerza política real pues debe estar ahí presente con sus propuestas políticas y ojalá detentando posiciones de poder desde el poder real, desde el poder material para realizar los cambios que el país requiere. Pero para ello pues vamos a seguir fortaleciendo nuestras estructuras, interlocutando con nuestra gente, aumentando la cantidad de personas que entren y se afilien a la Unidad Nacional Azul y Blanco a través de nuestros consejos municipales, distritales y nuestras organizaciones para denotar que somos una fuerza real en contra de la dictadura, en donde convergen la mayoría de luchadores y luchadoras sociales de este país, pero además una fuerza política indispensable para enfrentar al régimen Ortega Murillo en un proceso electoral. Y aquí solamente quiero hacer hincapié en una cosa muy importante. Si Ciudadanos por la Libertad considera que ellos tienen la capacidad de defender el voto y tejer un tendido electoral solo, están equivocados. Estas son unas elecciones atípicas, producto de la represión y producto del asedio de la dictadura y producto del temor indiscutiblemente natural que tiene la ciudadanía, de tal forma que requerirán y es necesario converger con organizaciones que tienen a la gente dispuesta para ir a defender el voto y para tejer ese tendido electoral. Y esa otra organización es la Unidad Nacional Azul y Blanco, de tal forma que hay en ese sentido una necesidad recíproca de ellos para que en conjunto tejamos ese tendido electoral, esa estrategia de defensa del voto, y de nosotros de aglutinarnos con ellos, porque es lo que la gente nos está demandando, es lo que nuestras estructuras nos demandan y es el mandato que nos ha dado nuestra Asamblea Ciudadana, y es además el único vehículo por exclusión que queda para enfrentar a la dictadura y derrocarla. Bueno, mira, realmente para no repetir las acciones, quisiera mencionar las cosas que Comunidad Nacional tenemos un consenso de no hacer, y es el hecho del llamar al abstencionismo o al no voto en estos momentos, que es lo que está el régimen. Y segundo, es a lo que está apostando alguna de las estructuras que haga la Unidad Nacional. Y nosotros estamos más que claros y conscientes que el abstencionismo únicamente beneficia al régimen. De eso estamos más que claros y de hecho ya es un acuerdo asambleario. Entonces, me quiero partir de las acciones que no vamos a llevar a cabo. Y el hecho de también seguirnos organizando es importante, no solo para sumar más personas, sino para poder crear toda una estructura capacitada en defensa del voto, capacitada en todo lo que implica el proceso electoral, porque no solo necesitas personas que vayan a la defensa del voto, sino que necesitas fiscales que estén en esas juntas receptoras de votos velando por la buena recepción de los votos, porque no estén votando muertos, porque la junta directiva esté funcionando a como debería funcionar. Entonces, aquí no solo se trata de seguir sumando gente, sino de seguir sumando las capacidades de que la gente pueda seguir teniendo en cuanto a la defensa del voto, a la capacitación de fiscales, hay todo lo que implica en cuanto al proceso electoral. Y esto pues realmente son, como ya bien dijo Juan Diego, aquí no se trata de quién tiene el capital, quién tiene mayor legitimidad, sino que se trata de una necesidad mutua. Si bien ellos tienen el vehículo electoral, pero las otras estructuras también tienen la capacidad de defensa del voto, la capacidad de las capacitaciones que se requieren para todo un proceso electoral. Entonces, aquí se tiene que llegar a un acuerdo macro, y es lo que ya hemos venido mencionando, no tocar los acuerdos, las partes mínimas en las que no tengamos consenso, sino los acuerdos macros, cuáles son las necesidades que cada una de las estructuras puede solventar a la otra. Que ellos tengan el vehículo. Nosotros tenemos la disposición, tenemos el capital humano, tenemos las capacitaciones para la defensa del voto, para los fiscales, para todo lo que implica el proceso. Entonces, esto realmente es parte del reconocer la capacidad política y el capital humano de cada una de las estructuras. Y también parte de reconocer la necesidad mutua que tienen cada una de las estructuras para poder ir a un proceso electoral, porque no solo se trata de vehículo y el capital económico,
sino que también se trata del capital humano y de que de todas nuestras acciones la ciudadanía se pueda motivar a ir a votar este 7 de noviembre, porque es una realidad, la ciudadanía está desmotivada porque no ve que esta oposición se une. Entonces, es una tarea mutua, no de ellos, no de nosotros, sino que es una tarea mutua de motivar a la ciudadanía y demostrar que están primando más los intereses generales, los intereses de toda la ciudadanía, a los intereses individuales, que es a como se puede estar viendo en estos días. Y es lo que realmente como Unidad Nacional es la que nosotros hemos estado apostando, que es un acuerdo y unos procesos de negociación, de diálogos que se tienen que ir dando y reconocer la necesidad mutua de trabajo que se tiene realmente, porque es la única manera en cómo se le puede hacer frente a este 7 de noviembre. Muchas gracias, Juan Diego, muchas gracias, María Laura. Y ahorita dijeron varias frases y varias palabras muy importantes que nos hacen reaccionar y es una de las preguntas que ya teníamos previamente, y es cuál será el aporte y el valor agregado que hará la Unidad Nacional Azul y Blanco a la construcción del tendido electoral, sabiendo que la casilla probablemente sea la de Ciudadanos por la Libertad. Bueno, como ya te decíamos, María Ángeles, mira, en este partido, en este país, en su momento existieron dos partidos capaces de tejer un tendido electoral sumamente robusto. El Frente Sandinista y el PLC en su momento, ¿verdad? Ahora no llena ni el 50% de la Junta Receptora de votos. No hay fuerza política en este momento capaz de tejer un tendido electoral robusto. Por la atomización y por la crisis del sistema de partidos, pero además porque la gente tiene mucho temor. De tal manera que se requieren convergencia y alianza entre grupos políticos fuertes para tejer un tendido electoral robusto para que se respete la voluntad popular y defender el voto de la ciudadanía. Pero además para motivar a la gente para que vaya a participar, que eso también es otra discusión concerniente al tipo de liderazgo que la gente va a pretender elegir el 7 de noviembre. Ahora, mira, nosotros y nosotras en la Unidad Nacional Azul y Blanco desde hace ya un mes y medio estamos teniendo una serie de capacitaciones y talleres en defensa del voto a potenciales fiscales, cómo se defiende el voto, cómo se constituye una junta receptora de voto, qué es lo que contiene el acta de apertura de la junta receptora de voto, qué es lo que contiene el acta de escrutinio y el acta de cierre de la junta receptora de voto y cómo se impugnan los resultados, cómo un fiscal puede ejercer un recurso de impugnación por errores aritméticos del acta de escrutinio, por ejemplo. Además, simultáneamente hemos tenido una serie de talleres de reclutamiento electoral, acompañado de una caja de mensajes para ir a reclutar a la ciudadanía, que son potenciales fiscales para el proceso electoral, ¿no? Y para convencerlos de la importancia y la responsabilidad política que tenemos todos y todas en este momento para salir de la dictadura de Ortega Murillo. De tal manera que hemos estado durante este mes y medio, a pesar de las adversidades, a pesar de la represión, a pesar de que la dictadura pretende ahorcar a la coalición nacional y pretende estrangular a la Unidad Nacional Azul y Blanco, preparándonos y tejiendo una ruta, una hoja de ruta del reclutamiento electoral y además de la capacitación de fiscales. De tal manera que ya tenemos un gran trecho avanzado en ese sentido, que estará a la disposición de la Alianza Ciudadana si se logra tejer un acuerdo con ellos de convergencia para concurrir juntos y juntas a este proceso electoral de noviembre. Pero hemos estado trabajando simultáneamente con nuestras estructuras, con nuestros cuadros alrededor del manejo del padrón electoral, alrededor del manejo de la cartografía, la identificación de cuáles son las juntas receptoras de voto y los centros de votación más importantes en donde tenemos que poner más ojo y mano para evitar que la dictadura fraudes electorales, porque son esas juntas receptoras de voto donde tradicionalmente el régimen se ha robado las elecciones porque siempre ha perdido. Así como identificar el ratón loco y cómo identificar que yo aparezco ahora en una junta receptora de votos distinta a la que he votado tradicionalmente, que es lo que me impide ejercer el derecho al voto. Bueno, solo para realmente complementar un poco, Juan Diego, porque ya él dio detalladamente parte de las acciones que hemos venido haciendo en cuanto a las capacitaciones, y es que realmente decirles que estas capacitaciones han sido bien recibidas por parte de la gente del territorio, porque tenemos un territorio que está dispuesto a ir a elecciones.
está dispuesto a poder ir y defender el voto con todo lo que implica y la represión, porque la ciudadanía está enterada y nuestra membresía también está más que consciente de que no se puede continuar con Ortega. Ortega ya no es viable para nadie, para la policía, ni para los trabajadores del Estado, ni para el ejército, ni para los empresarios. La ciudadanía está consciente de eso y es por eso de que estas capacitaciones en nuestro territorio han sido muy bien recibidas. Y es porque ellos están preparados para todo un proceso electoral. En nuestra asamblea, en cada una de las reuniones nos preguntan, ahora cuáles van a ser las siguientes acciones, cuáles son las siguientes capacitaciones que vamos a recibir. La gente está con ansias del poder ir a este proceso electoral. Si bien hay algunas personas que no saben qué va a pasar mañana, qué va a pasar el 7 de noviembre, hay otras personas que están con ansias de llegar ese día porque están dispuestas a defender el voto. Y eso nos hemos dado cuenta dentro de las visitas territoriales que el Consejo Político ha hecho y dentro de las capacitaciones que han venido cada uno de los territorios y que han sido replicadas dentro de sus territorios y que también esto es como un proceso de replicación. Se capacita a las personas de los departamentos después capacitan a sus municipios, los municipios capacitan a sus comarcas y las comarcas y los municipios también capacitan a los barrios. Entonces, así va, es todo un proceso de replicación que estamos implementando y hasta el momento ha sido muy bien recibido y es esa parte del capital humano que la Unidad Nacional goza y que está siendo reconocido dentro de nuestras filas. Tenemos a gente que era ex contra, gente que era antes del PLC, que decidió sumarse a la Unidad Nacional porque reconoció que esta era una fuerza que estaba dispuesta y cuyo objetivo mayor era salir de la dictadura, no como otras estructuras de las cuales ellos tuvieron que desligarse porque no vieron que tuvieran los objetivos. Así que la ciudadanía y nuestra membresía está más que claro. Y es por eso de que hemos continuado todo un proceso de capacitación e información en cuanto a todo el proceso electoral y lo que este pues amerita para poder ir a la defensa del voto. Y pues la verdad es el hecho de que los territorios han estado replicando todo ese proceso de formación y esperamos seguirlo sacando adelante a pesar de todo lo que implique la represión que se viva dentro de los territorios que se estén dando. Muchas gracias. Ya para ir finalizando tenemos una última pregunta y es de acuerdo a lo que ha estado pasando en el contexto nacional, sobre todo lo que está pasando con la represión dirigida, ¿verdad?, a una de las precandidatas, Cristiana Chamorro, dentro de la encuesta una de las favoritas. Vemos cómo la están acusando de actos ilícitos, vemos un nivel de represión con arbitrariedades y utilización del aparato legal en contra de ella de una manera absurda, pero real en este país. No es la primera vez que lo vemos, pero ayer se incrementó. Ayer le dieron orden de captura, hubo un cambio en esas 5 horas donde pasó a ser una orden de arresto domiciliar, pero la pregunta va hacia la Unidad Nacional como organización. ¿Qué acciones está tomando la Unidad Nacional frente al intento del régimen de deshabilitar a Cristiana Chamorro a la presidencia? Bien, bueno, la Unidad Nacional en este momento está planificando una serie de actividades de corte movilizativo y que motive a la ciudadanía, desde luego. Además, en contra de este acto de represión particular sobre Cristiana Chamorro, que vos muy bien señalás, María Ángeles, pero dirigido además hacia las demandas fundamentales del pueblo, ¿no? Las libertades públicas, la libertad de movilización, la libertad de manifestación, la libertad de reunión y la libertad de los presos y presas políticas, es decir, la condición habilitante para concurrir a un proceso electoral. En ese sentido hemos estado trabajando alrededor de eso. La Unidad Nacional Azul y Blanco nació en las calles y seguirá estando en las calles demandando cambios reales en este país, demandando la salida de la dictadura de Ortega Murillo en el poder, y esta vez, como ya decíamos temprano, pues no va a ser la excepción y vamos a seguir en las calles demandando la salida de la dictadura, demandando el cese de la represión y demandando las libertades públicas, la liberación de los presos y presas políticas. Pero además, en paralelo, seguir interlocutando con otras fuerzas políticas para la tendencial convergencia que además implique el desahogo de la represión sobre figuras como Cristiana, sobre figuras como nuestro precandidato Félix Maradiaga, como Juan Sebastián Chamorro, precandidato de la Alianza Ciudadana, y además el desahogo
de la represión en contra de nuestros liderazgos territoriales, municipales y departamentales. O sea, el día de hoy hemos conocido solo en la mañana 4 casos de nuestros liderazgos que han sido asediados, que sus casas les han sido allanadas y que han sido arbitrariamente retenidos y detenidos por parte de la Guardia Orteguista, ¿no? Entonces, precisamente estas acciones movilizativas y estas acciones de convergencia son alrededor de desahogar la represión en contra de nuestros liderazgos, que son además los que van a seguir sufriendo la represión si seguimos como estamos, y que además van a ser objeto de procesos penales arbitrarios y además de una serie de persecuciones si la dictadura sigue en el poder. Y yo solo quisiera finalizar mandando un mensaje de motivación a la ciudadanía. O sea, las dictaduras, y eso está demostrado históricamente, y los regímenes autoritarios y de cortes sultanísticos como el régimen Ortega Murillo, entre más se radicalizan, más cerca están de caer. Y entre más elevan la brecha de asimetría, más abruptamente caen. De tal forma que es el momento para reagruparnos como ciudadanos y ciudadanas para resistir en contra de la dictadura, para demostrar nuestro rechazo en contra del régimen Ortega Murillo, y que en el momento en donde se abre una brecha para salir de ellos del poder, y que esperamos que sea a los cauces de la lucha no violenta a través del proceso electoral, pues debemos de manifestarnos cívica y pacíficamente en contra de ellos para lograr el ansiado cambio que requiere el pueblo de Nicaragua, y que es democracia, libertad y justicia sin impunidad para todas las víctimas producto de la represión de Daniel Ortega, que es el único responsable de toda la crisis que está viviendo el país desde el 18 de abril del 2018, cuando el pueblo de Nicaragua tomó la decisión de salir de la dictadura y de construir un nuevo orden político y un nuevo orden social. Bien, yo realmente quiero empezar diciendo el que podamos observar realmente el cómo Ortega y Murillo le están temiendo a una sola persona. Están temiendo de que se les repita la historia de los 90 del cómo doña Violeta le ganó avalladoramente, y que se les repita ahorita con Cristiana Chamorro. Y eso te demuestra, ayer por la tarde iban más de 8 patrullas a Carretera Sur a la casa de ella, en donde habían periodistas, donde habían miembros de la Unidad Nacional, donde habían madres de las víctimas reunidas apoyando y respaldando y acuerpando lo que estaba pasando a Cristiana. Y eso te denota el miedo que ellos están teniendo. Ellos saben que una vez fuera del poder, todo lo que esto les va a generar, toda la justicia que el pueblo va a empezar a pedir que sea, que les caiga encima de ellos. Y es que es una realidad. O sea, el miedo que ellos tienen no se les puede negar. Y se vio ayer el cómo entraron tan abruptamente a la casa de Cristiana, cómo la mantuvieron por más de 5 horas en su casa, no dejaban entrar a la familia. Entonces eso, el mensaje que te manda es que ellos se están queriendo mantener dentro del poder y están utilizando toda la fuerza represiva para eso. Y que las actividades movilizativas, que como la Unidad Nacional va a empezar a promover actividades movilizativas, y no solo desde el Consejo Político, sino de que estas actividades tienen que verse involucrar a toda la ciudadanía, porque están tocando primero a una de las precandidatas con más popularidad a nivel nacional e internacional incluso, partiendo de ese punto. Luego sabemos que las inhibiciones ahorita apenas están comenzando, y esto realmente es un comentario un tanto pesimista, pero es una realidad. Y sabemos de que está siendo ahorita inhabilitada ella de una manera totalmente arbitraria e ilegal, porque puede ser que sea la candidata que tenga las mayores oportunidades, al menos según te lo dicen en encuestas, pero no quiere decir que vaya a ser la única candidata que esté inhabilitada o que esté inhibida de participar en el proceso. Entonces, todos esos escenarios, la ciudadanía y la Unidad Nacional se tiene que adelantar a eso y empezar a dar respuesta. Y parte de esa respuesta que implica el recuperar todas las libertades de movilización, libertad de expresión, incluso el poder andar tu bandera, el salir a la calle, el poder andar tu bandera. Es el momento del poder recuperar esa libertad de expresión, esa libertad de movilización. Y ayer vimos cómo un sinnúmero de personajes políticos nacionales e internacionales se solidarizaron y acorparon la acción con Cristiana Chamorro. Y es importante mencionarte que si bien acorparon a ella, pero hay una solicitud que está más que clara.
de que lo que le pasó ayer a ella es un llamado que tiene que hacer, que tiene que prestar muchísima atención la ciudadanía, porque esto va a continuar pasando. Y ahora le pasó a ella, pero esto es lo que pasa también en los municipios y departamentos, a personas de a pie, como comúnmente se les puede decir, y esto es una realidad y que se tiene que continuar demandando. La Unidad Nacional va a continuar en comunicación con los distintos grupos de víctimas, a como siempre lo hemos hecho, porque es un compromiso que se tiene con todas estas madres de las víctimas de abril, de todos los asesinados. Vamos a continuar promoviendo acciones movilizativas, porque sabemos que es la única manera del poder salir de la dictadura. Sabemos que el momento de que el régimen de Ortega y Murillo puedan ver que la ciudadanía está dispuesta a movilizarse nuevamente, se van a ver en la terrible situación de exponerse nuevamente a una represión. Y esto más bien va a provocar de que más sanciones le tengan encima y que la ciudadanía se empiece a dar cuenta del repudio real y nacional que está teniendo, de que sus propias bases ya no estén dispuestos a apoyarlos, porque eso también es algo que tenemos que ver. Hay muchos policías que están ahí porque es el único trabajo que tienen y que ellos no están dispuestos a continuar criminalizando o atacando a la ciudadanía, pero lo tienen que hacer por su trabajo. Entonces, considero yo que realmente se van a ver en la terrible situación en la que ya ni sus propias bases los vayan a apoyar. Y creo yo que eso se va a conseguir con un proceso movilizativo, no solo de la Unidad Nacional, sino de la ciudadanía en general. Muchas gracias, Juan Diego Barberena, María Laura Alvarado. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaran un mensaje a la ciudadanía. Fortaleza, resistencia, resiliencia, que vamos a salir de la dictadura de Ortega Murillo, estar dispuestos en la brecha que se abra el 7 de noviembre, si hay convergencia entre la oposición, si tenemos un liderazgo genuino, robusto, que movilice a la ciudadanía a votar en contra del régimen Ortega Murillo. Pero además mucha resistencia, mucha fortaleza, que vamos a salir del régimen Ortega Murillo, que estamos trabajando para derrocar a la dictadura y para construir juntos una mejor y una nueva Nicaragua. Yo por la misma línea ahorita de Juan Diego, y es decir, que realmente todavía no están todas las cartas sobre la mesa. Todavía hay escenarios que se deben seguir analizando, acciones que se deben seguir tomando. Si bien decíamos que mayo era un mes crucial, ya vimos cómo la dictadura incumplió y más bien prácticamente que se le dio al dictamen que dio la OEA en 2020. Pero aún así considero que todas las cartas no están sobre la mesa, que todavía la oposición nacional tiene la oportunidad de unirse y el contar la historia de buena manera y no ser el villano como los Ortega y Murillo ahorita. Así que realmente un mensaje de fortaleza y resiliencia, como bien lo dijo Juan Diego, porque es lo que ahorita todos los ciudadanos estamos necesitando. Muchas gracias, Juan Diego Barberena. Muchas gracias, María Laura Alvarado, por haber compartido con nosotros cuáles son los procesos internos de la unidad, comunicarnos cuáles son los siguientes pasos de la unidad y poder escuchar cuál está siguiendo ser el trabajo que la Unidad Nacional hace en pro de la unificación de todas las fuerzas opositoras. También queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.